Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos en la sala de noticias del Tiempo, estamos en este momento viendo cómo los periodistas cierran la edición impresa del Tiempo de mañana, preparan la edición impresa del Tiempo de domingo y además actualizan el tiempo.com y ya estamos preparados para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar los temas más importantes de este viernes 4 de mayo de 2018 y son, entre ellos, ¿qué hay detrás del polémico tarjetón en el que Maduro aparece 10 veces? Y ¿qué viene luego de la dura carta de Andrés Felipe Arias en contra de la adición de Vivian Morales al candidato Iván Duque? Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En el tema más leído nos vamos para Venezuela, porque hoy lo que está consultando la gente en eltiempo.com tiene que ver con este titular. Para elecciones presidenciales, Maduro aparece 10 veces en el tarjetón. Lo estamos viendo aquí en la pantalla y evidentemente es un tarjetón muy extraño para los colombianos, seguramente para muchos países también, pero tiene una explicación y también queremos analizar cuáles son los resultados de esa explicación. Estamos con Sandra Ramírez, su editora internacional del Tiempo. Sandra, ¿por qué pasa esto? Bueno, Andrés, lo que sucede en Venezuela es que por ley cada uno de los partidos o de los movimientos que apoyan a un candidato tiene derecho a aparecer en el tarjetón. En esta oportunidad son 10 movimientos o partidos los que están apoyando a Nicolás Maduro. Si bien hay unos partidos que son reconocidos como el Partido Socialista Unido de Venezuela, como el Partido Comunista de Venezuela, o como el partido de la misma Delcy Rodríguez, que es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que se llama Somos Venezuela, también hay unos partidos o movimientos que son muy pequeños y que nadie conoce. Entonces, independientemente de su tamaño, independientemente de su influencia, si cada uno de esos movimientos apoya al candidato, pues el candidato aparece esa cantidad de veces. Tiene derecho. No deja de ser algo muy particular porque es una forma de elección bastante extraña encontrarse con un candidato tantas veces. El otro candidato que más aparece, que es el que hemos mencionado ya otras veces en el podcast, está 4 veces. Pero cuando un personaje, cuando un ciudadano llega entonces a la urna, escoge una casilla, vota por ese partido, se le cuenta al candidato y al partido. Exactamente, entonces eso también hace parte del proceso electoral, ¿no? Si bien aparece el mismo candidato 10 veces, los venezolanos deben votar solamente por uno de los partidos, de lo contrario el voto queda anulado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la cantidad de votos que cada uno de esos partidos o movimientos reciba, pues también va a tener una participación política dentro del gobierno, entonces ahí es donde los partidos entran dentro de esa puja de lograr la mayor cantidad de votos. Al final, el partido que haya logrado más votos para su candidato será el que pueda reclamar mejores cuotas de poder dentro del nuevo gobierno. Así es, y fíjese que en oportunidades anteriores en las elecciones, por ejemplo cuando Hugo Chávez estaba vivo y había elecciones presidenciales, llegó a salir 12 veces, incluso el mismo Enrique Capriles, que hizo parte de la oposición, llegó a salir hasta 6 veces en el tarjetón. Entonces esto para los venezolanos es algo muy común. La forma en la que se hace la votación, esto es una votación que es electrónica, que es automatizada, pues hay una especie de plástico donde aparecen las fotos de los candidatos con los partidos, la persona presiona un botón y la máquina le entrega un tiquete que es el que le va a decir que votó por cuál candidato y por con cuál partido. Ahora, hablemos de las consecuencias de esta imagen y es que queda claro que con ese número de partidos lo que va a pasar es que Maduro, como lo hemos dicho, va a ganar esas elecciones sin ningún problema. Claro, porque si uno lo mira desde una manera visual, desde un punto de vista visual, pues definitivamente va a ser el que más va a aparecer en ese tarjetón. Luego, vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, y es que ahorita los partidos tratan de que quede más la claridad de cuál es el partido que está acompañando a ese candidato, ¿no? Pero a la hora de la verdad sí representa visualmente una mayoría enorme comparado con el siguiente candidato, que es Henry Falcón, que es de la oposición y que aparece 4 veces. Va a ganar seguramente y lo que va a suceder es que muchos gobiernos no van a reconocer ese triunfo. Así es, porque también parte de lo que, digamos, se critica al sistema electoral venezolano es precisamente que queda el registro de quiénes son los que votan por X o Y candidato. Y en esa medida, pues es muy fácil saber si son trabajadores del Estado, si son trabajadores de hospitales públicos, de escuelas. No hay voto libre. No lo hay. Entonces ya se ha sabido que en el pasado desde el gobierno se han tomado represalias por aquellas personas que han decidido votar en contra del gobierno. Sandra, muchas gracias. A usted. La clave de las noticias.
En el tema clave nos devolvemos a Colombia luego de tocar las elecciones en Venezuela y vamos a hablar de las elecciones en Colombia, porque hoy se conoció una carta durísima del exministro Andrés Felipe Arias en contra de la adhesión de Vivian Morales, la excandidata presidencial, a la candidatura de Iván Duque. Estamos con Jorge Meléndez y con Edulfo Peña de la sección política del Tiempo. ¿Por qué se dio esa carta, Jorge? Bueno, Andrés Felipe Arias, quien está detenido en una cárcel de Estados Unidos, tras conocer que era inminente la alianza o la adhesión de Vivian Morales a la candidatura de Iván Duque, pues le envió una carta a su partido exponiéndole una serie de razones por las cuales considera que no debería darse esa alianza. ¿Qué le dice? Bueno, así como dirían, de todo. Le dice que la señora Vivian es la responsable de que muchos de esos uribistas estén hoy detenidos, estén presos, tengan líos con la justicia. Le dice que el esposo de ella, el señor Lucio... Yo le quiero recordar algunos: Sabas Pretel, Bernardo Moreno, Diego Palacios, María El Pilar Hurtado. Y él mismo, y Andrés Felipe Arias también, ¿no? Entonces, entonces dice que pues eso no tiene presentación, pero también le habla de su esposo, le dice que no es una persona para estar ahí. Pero finalmente, digamos, le dice que esa señora no tiene ningunos votos y que los votos, pocos votos que ella tenga, pues que van a llegar al uribismo sin necesidad de adhesión. Analicemos la carta, Edulfo. ¿Tiene sentido, tiene razón lo que dice el exministro? Andrés, la campaña presidencial, pero la política además, permite ver lo que uno no se imagina que pueda haber. Es que una mujer como Vivian Morales, que como fiscal metió a la cárcel podría decir que parte de la cúpula del uribismo, hoy forma parte del selecto equipo de la campaña presidencial de Álvaro Uribe. ¿Quién entiende eso? Pues nadie. La política tal vez pueda explicar un poquito la necesidad de las alianzas. Pero por dentro, ¿qué ha pasado? No, pues no está muy claro no se ha dicho públicamente si Iván Duque le pidió permiso a Álvaro Uribe para traer a Vivian. Pero quienes entienden las relaciones de Iván con Álvaro Uribe saben que debió mediar alguna comunicación. Pero también el apuro son los votos, Andrés, porque es que Vivian Morales hoy puede estar representando... Es muy difícil que no haya sucedido como usted lo plantea, porque la presentación de Vivian se dio en un acto público. Casi que mientras se conocía la carta, había un acto público con Vivian parada frente a un micrófono hablando de la adhesión. Y es un hecho público notorio, significativo, lo ha recogido todos los medios, es una cosa que ha dado a hablar. Ella es una mujer importante en este país, ella es una mujer que ha sido fiscal, es una líder muy sólida intelectualmente, es una profesora de Derecho Constitucional, ha hecho una carrera política importante de más de 20 años, entonces no podía pasar inadvertida. Entonces no es posible, no es dable que Iván Duque haya decidido por su cuenta propia invitar a Vivian. Ahora, uno no sabe si ya está tomando esas decisiones, pero el hecho es que no se ha dicho. Pero sí deja una dificultad en el uribismo. Pero bueno, vamos a ver a Iván Duque con Vivian en las plazas públicas. ¿Qué hacemos? Es un poco el pragmatismo. Sí, pero le pregunto, ese pragmatismo, ¿porque representa realmente el ingreso de grandes volúmenes de votos, en teoría cristianos, como se señala? Aquí lo hemos dicho, el voto cristiano es algo que no existe, pero no existe. Nadie sabe realmente cuántos son los votos cristianos. Lo cierto es que los cristianos no es que vayan a votar todos unidos, le están apostando en buena medida en el Centro Democrático, un poco en ese tema de pragmatismo, a los 500.000 votos que tiene Colombia Justa y Libres, un movimiento que integran las mega iglesias y que sacó casi 500.000 votos en las elecciones para Senado y que estaban acompañando a Vivian Morales. Pero Andrés y Jorge Enrique, los cristianos, igual que todos los políticos, liberales, godos, de todo, se dividen. Los de Mira se están divididos. Ya vimos a la señora Moreno Piraquive, ¿cómo se llama? Alexandra Moreno Piraquive, al lado de Germán Vargas, y me dicen que hay otros que se quieren ir para donde iban. Los de la iglesia carismática, el pastor Castellanos, estaban en Uribe, se vinieron para Germán. Se divide todo el mundo. A la hora de contar votos, todo el mundo se divide, y los cristianos, Dios los bendiga, no son la excepción. Y ahí están ellos, de todas maneras esa es la apuesta. Ahora bien, habrá que ver si le funciona o no le funciona. Vivian Morales es una mujer que tiene una cierta ascendencia sobre esas iglesias cristianas, hizo una campaña con muchas iglesias cristianas ahorita en su aspiración presidencial, y es en última lo que le está apostando el uribismo. Pero una cosa, digamos que yo no estoy tan de acuerdo con Jorge Enrique, que dice que los votos existen y no existen, y es que me hace acordar que el embajador gringo en Colombia, el embajador de Estados Unidos, dice que en Colombia solamente él ha oído aquí esa expresión de que sí pero no, que no la ha oído en ninguna parte del mundo y ha sido diplomático en varias partes del mundo. Pero yo digo es que sí, Jorge Enrique, porque
los cristianos tienen votos. Diga, esos, los de Justa Libre, están poniendo son 3 senadores. Son disciplinados. Casi 400.000 votos. No, mira, no. ahora mira, otros, el movimiento Mira, otros 450.000 votos. Y siga contando ahí abajo, son más de 2 millones. Son disciplinados. La pregunta es, ¿dónde van a quedar? Así, se dividen, la respuesta es concreta, se dividen entre Germán Vargas e Iván Duque. Ninguno con Petro. Yo lo único que les puedo decir es que las cuentas que hacen ellos mismos son alrededor de 6 millones. ¿Dónde están esos 6 millones? Eso, Enrique, eso quedan en 1,5 millones, quedan en 1,200,000. Pero los tienen los votos, claro que son los votos. Ahí están en todos lados, unos con Germán, unos con Duque, están Ya en todos veremos lados. al final qué sucede. Que Dios los bendiga. Jorge, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día nos vamos para Cartagena, donde se realiza en este momento el Congreso de Fendipetróleo, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustible, y tiene que ver con el anuncio que el fiscal hizo ahí en este evento sobre la preocupación por el inusitado incremento de estaciones de gasolina en zonas donde no hay muchos vehículos, donde no hay mucha población. La cifra es 19. 19, por ejemplo, es la cifra de estaciones de gasolina en una población pequeña como Argelia, en el Cauca, que llama mucho la atención. ¿Por qué llama la atención? Le vamos a preguntar a Alicia Méndez y a John Torres de la sección de Justicia del Tiempo. Alicia, ¿por qué? Llama la atención porque precisamente en el departamento de Cauca es una de las zonas donde más concentración de hoja de coca se registra en nuestro país. Según CINCI 2016, allá hay más de 12.000 hectáreas sembradas con base de coca. Y no solamente está el municipio de Argelia afectado con este tema, también está el Tambo, donde hay una gran concentración y producción de cocaína. La hipótesis del fiscal es que justo allí los grupos de narcotraficantes están desarrollando el envío de la gasolina y construyendo estas bombas de gasolina porque es la base del traslado o el proceso químico que se hace de la extracción de la hoja de la mata de coca y el proceso básico con la gasolina para extraer, en este caso, la base, que es el proceso inicial de la cocaína y el clorhidrato de cocaína. John, ¿por qué se ha crecido? ¿Por qué se ha presentado esta explosión o este boom de estaciones de gasolina en esas zonas? Pues vean, Andrés, que lo que dice el fiscal es una punta muy interesante que de alguna manera sorprende a personas que incluso tienen conocimiento amplio del tema del narcotráfico, y es que, como usted lo decía, en municipios como Argelia, que tienen 27.000 habitantes, hay 19 estaciones de servicio, lo cual es una proliferación muy grande, y lo que debe estar pasando, dice el fiscal, es que están desviando la gasolina, que es un insumo relativamente barato y fácil de conseguir para poder refinar la coca y la base de coca y convertirla en cocaína. Entonces, esta situación se está dando en los Santanderes, en el Catatumbo, que está plagado de coca, en Nariño, también en el Cauca, y el fiscal alerta además porque hay unos subsidios de combustibles que entrega el gobierno en las zonas de frontera para que el precio sea más competitivo. Recuerde usted que en Venezuela es muy barata la gasolina y en norte de Santander, por ejemplo, pues los que venden gasolina oficialmente están quebrados porque no pueden competir. Pero dice el fiscal, pilas a quienes les estamos vendiendo y midamos la cantidad de combustible que estamos entregando, porque es muy probable que finalmente los narcotraficantes terminen beneficiados de algo que debería llegarle a la gente. ¿Qué está pasando, por ejemplo, Andrés? En promedio en Bogotá, dice el fiscal, un carro consume en un año 53 galones de gasolina. En esos municipios consumen 80, 90, 100. Allá no hay trancones, porque usted sabe que los trancones son los que se comen la gasolina de grandes ciudades. O sea, no hay una explicación lógica para que el consumo sea tan y grande. Los permisos, el tema de los trámites para que se permita establecer una estación de gasolina, ¿eso cómo está sucediendo? Eso tiene de todos modos controles fuertes. Usted recuerde que, por ejemplo, el cemento, la gasolina tienen algún tipo de controles porque todos son utilizados en la refinación de la coca, pero el señalamiento no es ni siquiera directamente a los dueños de las bombas, aunque habrá que revisar eso cómo está, sino lo que está diciendo el fiscal es pongámosle cuidado a quienes les estamos vendiendo la gasolina en un primer lugar y por qué hay tanto consumo en esas zonas. Es importante eso porque el fiscal no ha señalado directamente a ningún propietario de una estación. Lo que ha dicho es que el fenómeno claro, eso implica que están aprovechando de eso. Probablemente hay que entrar a investigar si hay gente también relacionada directamente con el narcotráfico, pero hasta ahora eso no está probado. No es un señalamiento directo contra las personas que tienen bombas, ni mucho menos, pero sin embargo sí hay una duda grande sobre ese negocio en esas zonas, porque pues 19 estaciones de servicio en un pueblo que cuando usted lo atraviesa no demora más de 10 minutos en el carro, pues es una situación un poco absurda. Esto está pasando en Barbacoas, está pasando en Puerto Asís, está pasando en el Tambo, y en esos municipios también hay una explosión de coca.
porque en los años en los que se ha aumentado el consumo de gasolina, también hay unos aumentos en el nivel de coca del 200%, del 100%, lo cual implica que seguramente los narcos están necesitando más gasolina para refinar y están aprovechando ese boquete, que una vez más termina siendo, Andrés, una buena política del gobierno que termina siendo aprovechada por los malos, porque también a eso hay que establecerle algún tipo de control. Alicia, y en lo que tiene que ver con el síntoma que esto representa, y es algo que viene a reforzar el incremento de los cultivos en nuestro país, ¿qué se está haciendo finalmente en relación con la posibilidad de combatir ese inusitado aumento de los cultivos de coca en Colombia? Pues se mantienen las dos políticas que se han desarrollado hasta ahora, la erradicación forzada. Hoy el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que ya se han llegado a 11.000 hectáreas de narcocultivos erradicados por parte de la fuerza ¿Eso pública? Frente a una cifra de cuántas? Tenemos, según CINCI de Naciones Unidas, tenemos 148.000 hectáreas en el año 2016. También se espera un incremento que va a dar a conocer el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según ellos, estaríamos rondando las 220.000 hectáreas. Ya lo hemos contado en el tiempo. Okay. Y el otro punto es que viene trabajándose el tema de la sustitución voluntaria. La cifra que se dio a conocer hoy es de 30.000 hectáreas. Entonces, este año llevaríamos más o menos unas 41.000 hectáreas dentro de un trabajo que se ha venido desarrollando durante los últimos 5 meses, sumando sustitución voluntaria. Que sería, aunque es un gran avance, evidentemente no logran llegar ni siquiera al 50% de lo que hay sembrado. Hay que tener en cuenta que el año pasado la fuerza pública alcanzó las 53.000 hectáreas sobre la base o meta de 50.000 hectáreas. El trabajo de erradicación, entre comillas, va bien, el que va lento es el de sustitución voluntaria, pero ya han llegado a puntos como Tumaco, donde se espera que las Naciones Unidas den a conocer la primera verificación de sustitución que se está desarrollando en la fase 1, que es Altomira y Frontera, donde hay una gran concentración de cultivos ilícitos. Pero ve, Andrés, que yo creo claramente que el próximo gobierno va a tener que tomar una decisión radical frente a este asunto. Yo casi puedo apostar que si hay un gobierno que siga la línea de los que han venido trabajando en los últimos años, va a tener que mirar qué va a hacer con la coca, porque pese a todos los esfuerzos que menciona Alicia, estamos disparados, inundados de coca. ¿Quiere usted decir que un gobierno de derecha volvería por la fumigación? Ni siquiera creo yo que de derecha necesariamente, o sea, centro de derecha tiene que volver a pensar en la fumigación, porque desafortunadamente lo que nos hemos encontrado es que la sustitución de cultivos no arranca bien, y en cuanto a la fuerza pública está trabajando, pero igual están desbordados en muchas zonas del país. Ahí el enclave principal de coca en Colombia se llama Nariño, pero no nos sorprenda si nos va a dar el resultado próximo de CINCI a mediados de año, con que ya no está allá sino en el Catatumbo, y no porque haya bajado en Nariño, sino porque creció inusitadamente en el oriente del país. John, Alicia, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, nos vamos para Suecia porque vamos a comentar la difícil decisión de la Academia que entrega los Nobeles de aplazar por este año la entrega del Premio Nobel de Literatura. Todo en medio de un escándalo que incluye casos, denuncias de abuso sexual y además de utilización inadecuada de los fondos que entrega y se hacen desde la Academia para fomentar la cultura. Estamos con Sofía Gómez, especialista del tema en la Estación de Cultura del Tiempo. Sofía, ¿qué fue lo que pasó? Andrés, efectivamente, los escándalos de abuso sexual salpican ya todas las escalas y han llegado al considerado templo de las letras, que es la Academia Sueca que otorga el Premio Nobel de Literatura. El tema arranca porque uno de los esposos de el esposo de una de las miembros de la Academia fue acusado por 18 mujeres de abuso sexual. El fotógrafo Jean-Claude Arnault. Exactamente. Muchos miembros renunciaron a raíz del escándalo, se exigió la renuncia de su esposa, de la señora Katarina, tiene un nombre difícil, Frostenson. Katarina Frostenson es la esposa de él. La señora no renunció, ella se amarró a su silla. A partir de ahí empezó todo el escándalo. Sí, porque el escándalo da pie no solamente para plantear ese tema de abuso, que es gravísimo, 18 denuncias que son muy graves, sino también se conoce después que hubo una investigación interna y que nunca se reveló lo que estaba sucediendo, pero que además había fondos que se desviaban para una fundación que tenía el fotógrafo, todo avalado por su esposa. Así es. Además que el fotógrafo había filtrado los ganadores durante varios años. Así es. Entonces, digamos que el ápice fue el tema del abuso sexual, pero detrás venía un tema de corrupción y de malos manejos
y un poco de amañamiento, ¿no?, con respecto a lo que estaba pasando con los miembros de la academia. Así que la Academia Sueca, el que entrega el Nobel, dijo: no más, vamos a parar, así nos quedemos sin Premio Nobel de Literatura este año, pero vamos a depurarnos. Les pidió la renuncia protocolaria a todos sus miembros, ya algunos lo hicieron a raíz de todos los escándalos que han venido saliendo a la luz. Se revelaron los resultados, que son los que conocemos de estas investigaciones, y pues estamos esperando que el año entrante seguramente va a haber nombramientos nuevos de miembros de la academia, y que el año entrante se conozcan 2 premios Nobel de literatura. Eso le iba a preguntar, en lo que viene entonces tendremos 2, el ¿sí?, que era 2018 y el que sigue el próximo año. Y el del 2019. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Va a haber 2 escritores parados allá en la tribuna? Eso es lo que estamos pensando. Si normalmente el discurso lo da el ganador del Nobel de Literatura ese día en diciembre, cuando entregan los premios. No sabemos si va a haber 2 discursos o si va a haber solo uno. Por lo pronto la academia está trabajando en blindarse también en el tema de los resultados, porque esas filtraciones pues fueron muy graves también, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de la comunidad cultural? ¿Qué dicen los escritores frente a lo que está sucediendo? Pues hay muchos sorprendidos por el manejo, como las largas que se le dieron más bien a este asunto, que desde hace mucho tiempo venía sonando, y fue una cosa que reventó como un poco tarde, pero pues hay conmoción en ese sentido, pero están, digamos que tranquilos, porque se ha dado el paso de detener este camino de corrupción y de escándalo que viene ahí, que venía como tapándose un poco en la academia. Entonces, bueno, esperemos que todo sea para bien. Sofía, muchas gracias. Gracias, Andrés. Finaliza esta tarde de viernes, finaliza esta semana de trabajo aquí en la Sala de Noticias del Tiempo, y finaliza también esta sección de podcast que hemos hecho durante estos días en colaboración con nuestro productor Julián Castiblanco. Los invitamos el lunes aquí a que nos acompañen al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.